Hay algunos que tienen barba que no se tienen que escapar. De 10 para abajo pasa para atrás. Lo que tiene barba. Es una alegría poder estar con ustedes en este aniversario. Sea Dios 99. Y les soy franco. Me agrada venir acá y que me acompañen, pero sí hay un principio. Todos los años cumplo un año. No sé usted. Y es un honor para mí poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Pero estudiando la Biblia, Dios en su voluntad, cuando ordenó de cómo se debía hacer la labor en la obra de Dios, llamó antes de ascender a sus discípulos y los envió hasta los confines de la tierra. Si tendrían mi edad, mi peso, mis fuerzas, y me mandan que vaya hasta los confines de la tierra, Señor, tenés que hacer un milagro demasiado grande. Los discípulos del Señor tendrían de 30 y tantos años, alrededor de esa edad. Se dice que el mayor era Pedro, que tenía alrededor de 35 años en ese momento. Y si estudio la Biblia, me doy cuenta de que en la Biblia habla siempre de evangelismo y discipulado. Y siempre veo como, por ejemplo, el apóstol Pablo envió y estaba rodeado de jóvenes. ¿Saben cuántos años tenía Timoteo cuando empezó el segundo viaje misionero con Pablo? 17 años. Si estudian la historia, el apóstol Pablo falleció alrededor de los 58 años. Y yo creo que las personas de mi edad deben estar sosteniendo, ayudando, empujando a los jóvenes para que hagan la obra que Dios les encargó. Y nuestra obra es orar por ellos, exhortarlos a ellos, consolarlos a ellos y estar detrás de ellos. Por eso siempre digo de que cuando en una conferencia estoy en el frente, perdón por ocupar el lugar de un joven, porque quizás en este lugar tendría que estar personas más jóvenes, quizás de tu edad. Y yo creo que a veces la obra de Dios está perjudicada porque hay personas mayores que se sientan en el trono del liderazgo y no entienden que la Biblia exige el discipulado y que llega el momento que tenés que estar caminando al lado de los jóvenes, pero después llega el momento que termines estando atrás de rodillas y sosteniéndolos mientras los jóvenes avanzan. Yo creo que Silvia y yo estamos en esa edad. Y por eso damos gracias a Dios de estar rodeados todo el tiempo de jóvenes misioneros y pastores, que puedo estar en comunión con ellos y me consultan y me honran. No soy algunos de más jovencitos también, hoy me llamo uno. Mañana me vas a contar los líos que está metido. Pero recuerden, jóvenes, la obra es tuya. El tiempo es ahora. Para todos. Porque los mayores sostengamos a los jóvenes. Y que los jóvenes hagan la obra que les corresponde. En algunos lugares los jóvenes quedan muy cómodos. Porque el mayor se quedó con el liderazgo durante toda su vida. Y los mayores están muy cómodos diciendo a los jóvenes. Y pasan generaciones que no hacen nada para la obra de Dios. Por eso
cuidémonos y que en esta iglesia sea un ejemplo donde todos ustedes, todos, están haciendo y laborando para el Señor. Bueno, ayer me dieron la oportunidad de hablarles 5 minutos. Hoy no voy a hablar 5 minutos, porque ya pasaron 5 minutos 46 segundos desde que subí. Pero quería dar el segundo estudio en cuanto a renueva tu mente. ¿Se acuerdan que ayer estudiamos en Romanos 12, capítulo 1 y 2? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No os conforméis con este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, en el día de hoy, quiero empezar hablando sobre ejemplos en la Biblia de personas que renovaron completamente su mente, que llegó el momento que estaban toda su vida, todas sus vivencias en una dirección, con una comprensión, y Dios transformó su mente y su corazón y terminaron en otras absolutas. Por ejemplo, los discípulos. En los discípulos tenemos diferentes tipos de actividades. Tenemos los que eran pescadores, teníamos a quien era cobrador de impuestos, tenemos uno que era una persona que hacía la guerrilla contra el Imperio Romano. Tenemos diferentes tipos de personas entre los discípulos que en su momento encuentran al Señor y aunque tenían su mente en lo que era ser pescadores de peces, pasan a ser pescadores de hombres. Una mente transformada. Pero también hay otros ejemplos, por ejemplo, el apóstol Pablo, que de ser perseguidor de la iglesia pasa a ser perseguido por ser de la iglesia. ¡Qué transformación en la cabeza de Pablo y en el corazón de Pablo! Pablo estaba dispuesto a todo porque decía, yo en aquel tiempo era, y 3 veces Pablo en el libro de los Hechos cuenta cómo apedrearon a Esteban, él siendo la autoridad del apedreamiento. Y lo cuenta con dolor y dice, pero ahora yo, y acá estoy. Y por eso termina en 2 Timoteo, dice, por cuanto yo ya estoy listo para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo tanto me espera la corona de justicia que me dará el juez justo, y no solamente a mí, sino a todos los que aman la venida. Si aman la venida del Señor, tenés que estar haciendo lo correcto. Supongo que no querés que el Señor te encuentre metiendo la pata, ¿no es cierto? Y entonces el apóstol Pablo, mente transformada, corazón transformado. Puse a otros en la lista. Rahab, la ramera de Jericó, que dice que Jericó es típico como el ejemplo del mundo en la Biblia, que ser la ramera de Jericó se menciona 2 veces en la Biblia. Cuando era la ramera de Jericó, creyó en los espías, tiró la tela que caiga sobre esa parte para que no caiga el muro. Se menciona que cuando Josué dice, cuando caigan los muros, no va a caer el muro donde está la tela roja colgada, un absurdo. Por el muro de Jericó pasaban 2 carros, mano y contramano, de ancho. Y Josué dice, pero cuando caigan los muros, no va a caer en ese lugar. Tienen que ir a buscar a Rahab y a las personas que estén en su casa y tráiganla, y dice la Biblia, colócanla en el medio del pueblo. Pero Señor, ¿es la ramera de Jericó? No. Ya vive por la fe.
colgó la tela, creyó que el muro no iba a caer. Y saben que la próxima vez que se menciona Rahab es en la genealogía del Señor Jesús, que se dice que Rahab está entre los ancestros de Jesús. Y cuando te encuentres en el cielo, te vas a cruzar con una mujer y le dices, ¿vos quién sos? Y ella te dice, Rahab. Vos le vas a decir, ¿sos la ramera de Jericó? Y ella te dice, no, la ramera murió en Jericó. Yo soy el ancestro de Cristo. El Señor transformó mi mente, transformó mi corazón, tomó mi cuerpo, tomó mi vida, tomó mis años. Acá estoy yo transformado. No solamente Rahab, Zaqueo, que lo cantábamos, Zaqueo pequeñito era, que se subió al árbol, la cobra de impuestos, etc. Un hombre transformado, que dice, no solamente devuelvo, sino devuelvo triplicado lo que robé, pero estoy dispuesto porque el Señor transformó mi mente y mi corazón. La mujer samaritana, porque 5 maridos has tenido y con el que aún estás no es tu marido. Y después terminó la mujer samaritana entrando en Samaria y contándole a todos que tenía el agua viva, porque el Señor había cambiado su mente y su corazón. Podríamos hablar de muchísimos más ejemplos bíblicos de mente transformada, de corazón transformado. Y hermana y hermano, todavía el Señor no terminó de trabajar con nuestra mente y con nuestro corazón. Pero como ejemplo, vamos a ver el libro de Filemón. Ayer le hablé en 5 minutos, aguanten ahora que hable de toda la carta de Filemón. Pero no voy a hacer largo. La carta de Filemón quizás es una de las cartas menos estudiadas de la Biblia. Y dice lo siguiente, Filemón, versículo 1. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios. Y paren acá, la gota de silencio. Yo creo que Dios me tenga a mí, pero poder llegar a decir, Dios es mío, no te golpea. Yo poseo a Dios. Y Pablo dice, mi Dios, mi propiedad, es el Dios eterno. Mente y corazón transformados, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en el lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor fuese de necesidad, sino voluntario. Porque quizás por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre,
no ya como esclavo, sino más como esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, por cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Pero no decirte que aún tú mismo te debes también. Si, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones seré concedido. En esta carta hay 3 personajes que transformaron su mente y su corazón. En primer lugar, un preso. Cuando detienen a Pablo, ustedes pueden estudiar de Hechos capítulo 20, cuando se despide de la iglesia de Éfeso, y después cuando llega a Jerusalén es puesto a prisiones, después el largo y tedioso de correr de las prisiones de Pablo. Es interesante que en Hechos capítulo 20 los ancianos de Éfeso le decían que no vaya a Jerusalén si iba a ser preso, que se quede con ellos. Y Pablo dice, no, el Señor quiere que yo vaya a Roma preso. Y quedó en prisión. Y uno dice, desobedeció a los ancianos. ¿Saben una cosa? Si Pablo no hubiese querido ser prisionero de Jesucristo, nosotros no teníamos Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón y 2 Timoteo. Gracias a las prisiones de Pablo, Pablo entendió que si Dios quiere que yo esté preso, yo no voy a ser un preso común. Yo no estoy preso, estoy libre en la voluntad de Dios adentro de la prisión. Y fíjense las transformaciones de Pablo. No estoy preso, estoy libre en la prisión. Segundo lugar, Dios me envió a predicar. Lo debo hacer inclusive en la prisión. Ahora, después vamos a hablar de Onésimo. Pero si te tocó el calabozo junto con Pablo, sonaste. Si no aceptaste a Cristo, te va a predicar con el librito sin palabras, con el cubo mágico, con evangelismo con pintura. Te va a estar volver loco hasta que aceptes a Cristo. Y este Onésimo es puesto en la prisión junto con Pablo. Y de ahí leímos, por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Había dicho que era prisionero de Jesucristo, pero Pablo decía, soy tan libre en mis prisiones que engendré a Onésimo dentro de la prisión. Entonces Pablo, ¿qué hace? Entiende que si él está puesto para predicar y Dios lo colocó en la prisión, él tiene que ser la luz dentro de la prisión para darle a los presos. Tengo la mente y el corazón transformado. Y después es interesante que Pablo tiene un pensamiento y dice, tenéis que hacerlo porque si Jesús se ocupó de sus discípulos, o sea, el Señor Jesús se ocupó de los discípulos que inclusive los mandó hasta los confines de la tierra, hablándoles de qué hacer. Y yo tengo un discípulo en la prisión que se llama Onésimo. No lo voy a dejar en la prisión encarcelado y que se termine la historia de este hombre acá. No, lo voy a lograr enviar de vuelta a Colosas, a la casa de Filemón, para que después siga. O sea, Pablo era un discipulador nato. Timoteo, Tito, Filemón. Lucas, ¿se acuerdan? Por ejemplo, tenemos 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. 2 fueron discípulos de Jesús. ¿Quiénes fueron? Mateo y Juan. Y después está Lucas, que fue discípulo de Pablo. Y después está ¿quién? Marcos,
que fue mitad discípulo de Bernabé y mitad discípulo de Pablo. O sea, si Dios te envió a discipular, y Pablo dice, si este es mi discípulo, yo ganaría guardándomelo para mí en mis prisiones. Pero te lo envío porque es mi obligación. Porque si el Señor Jesús discipuló, nosotros tenemos que vivir haciéndolo también. Y en la carta a Filemón existe un mandato al discipulado en cómo Pablo se encarga de Onésimo enviándolo de vuelta a la casa de Filemón. Si Jesús se ocupó de los discípulos, yo lo debo hacer. Cuarto lugar, no puedo vivir una vida paralela, diciendo que hay que discipular, hay que hacer discípulos, y yo, Pablo, porque estoy preso, no lo hago. O sea, una vida paralela es una cosa lo que diga y otra cosa lo que soy. ¿Sabes que es mucho más importante lo que sos que lo que haces? Porque el hacerlo podés aprender, pero el sos, lo que sos, va a replicar lo que hay en tu corazón. Y Pablo, ¿qué hizo? No quiso vivir una vida paralela. Si yo soy el apóstol Pablo y tengo un discípulo dentro de la prisión, yo debo hacer lo que debo hacer. Y el Pablo dice, quisiera guardarlo conmigo, pero no lo hago, porque es mejor para vos, y por eso lo envío. Entonces no tiene una vida paralela, transformación de mente, transformación del corazón del apóstol. En esta ocasión ya había transformado su vida por la salvación en el pasado. Pero fíjense en las transformaciones que hay en este caso y en esta oportunidad. Los duelos que tiene que vivir, ¿no es cierto? Las transformaciones. Y fíjese en el próximo punto, enfrento mis responsabilidades. Pablo dice, yo te lo envío, recíbelo como más que un preso, como un hermano amado. Y si en algo te debe, yo lo ponelo en mi cuenta, yo te lo pago. Yo te lo pago. Yo enfrento mis responsabilidades. Si te estoy mandando a alguien que te fue inútil en el pasado y estoy rogando que lo recibe, yo me hago cargo de cualquier cosa que pase. Yo enfrento mis responsabilidades como discipulador sobre mis discípulos. Tengo una mente transformada, tengo un corazón transformado. El apóstol Pablo, el primer personaje. Vamos al segundo personaje, Filemón. Filemón es un hombre que tenía una propiedad, supuestamente Colosas, y en un momento necesitaba para su trabajo, no sé cuál era, comprar un esclavo. Fue al mercado de esclavos y compró a un esclavo que se llamaba Onésimo. Era otro tiempo, ahora no hay un esclavo. Supongo que lo eligió para la labor que le tenía pensado y se clavó porque aparentemente Filemón no era Blancanieves y los 7 enanitos. Era un problema serio. Pero ¿quién era Filemón? Filemón era dueño de la vida de Onésimo. Cuando Onésimo se escapa de la casa de Filemón, Filemón podría pagarle a las autoridades para que inclusive tomen la vida de Onésimo. Si ustedes leen historias y costumbres judías, van a estudiar y cuando estudien en cuanto a todo lo que sucedía con el Imperio Romano, era dueño de la vida del esclavo. Por eso le va a hablar como le va a hablar en el futuro. Pero Filemón no era una persona común. Porque fíjense en cuanto al amor, lo que dice Pablo. En primer lugar, versículo 5, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. En primer lugar, el discurso del amor. ¿Sabes? Que si vos amás como el Señor Jesús te mandó amar a todos,
sin excepción, tu vida es un discurso. Es un discurso si estás amando o no estás amando. Ah, pero si Onésimo es un clavo, te llamamos. Yo escucho que vos amás a todos. Y Filemón se escuchaba del amor de Filemón que tenía para los demás. ¿Saben? El doctor Billy Graham, en una oportunidad, ¿vieron esos programas que hay pseudo periodistas que hacen reportaje a personas del mundo, etcétera? Le invitó al doctor Billy Graham a su programa a hacerle un reportaje. Y este hombre, que es muy conocido en los Estados Unidos, le dice: estoy muy sorprendido, doctor Billy Graham, que acepte que yo le haga un reportaje. El doctor Billy Graham dice: ¿y sabe una cosa? Al Señor Jesucristo le decía: a los pecadores recibe y con ellos come. Si Jesús lo hizo con los pecadores, yo te puedo soportar por una hora. Y ustedes lo pueden buscar en internet, como el doctor Billy Graham les habló de Jesús a este periodista de una manera increíble. Pero acá tenés cómo se escuchaba del amor que tenía Filemón, el discurso del amor. ¿Qué se escucha de tu manera de amar? ¿Estás amando? Sí, mirá que el amor se escucha. Es un discurso en tu vida. Aunque no lo quieras decir. Yo me acuerdo cuando Maradona decía: yo no quiero ser ejemplo de nadie, pero lo termina siendo. Porque yo escucho de tu amor, dice en el caso eso. No solamente el discurso del amor. Fíjense en el versículo 7, porque tengo gran gozo y consolación en tu amor. O sea, para el apóstol Pablo, tener un amigo como Filemón, que amaba a las personas, era una consolación y un gozo para un apóstol preso, aunque sea prisionero. Jesucristo estaba preso. ¿Sabés cuánto dolor te da si personas que vos decís que amás, lo ves que no está amando a los demás? Que le dan la vuelta a la cara a los demás. Es que Pablo se gozaba del amor que Filemón tenía para con todos. Para con todos. Yo conozco personas que no saben amar. Y uno no se puede gozar en el amor de esas personas. En tercer lugar, en el mismo versículo 7, la deferencia del amor. Porque dice en el versículo 7, tengo gran gozo y consolación del amor. O sea, me consuela que vos seas una persona que amás. Que amás. Saben que en muchas oportunidades en la vida me enfrenté con situaciones difíciles, pero qué hermoso que era cuando de repente alguien me decía: ¿te podés encargar de esta persona? Y poder recibirlo y amarlo, no por lo que era, sino por lo que iba a ser. Por lo que iba a ser, la consolación del amor. Les voy a contar, y creo que lo conté en esta iglesia, pero cuando eran pocos. En mi vida hubo días difíciles. Como ustedes saben, trabajo con personas en situación o de calle, de adicción, sin adicciones ahora, en el pasado antes de aceptar a Cristo. Y un día me llaman del hospital Muñiz, que había alguien que se estaba muriendo que me estaba buscando.
pedía hablar conmigo. Y entonces fui. Voy a la sala, me encuentro con una persona que ya estaba en una posición fetal. Estaba por pasar la gloria. Y lo reconozco. Él había estado 3 años en el Instituto Bíblico. Después se apartó y se metió en drogas. Y estaba muriendo de SIDA. Y saben, esa persona me dijo, Dan, ¿cómo puedo perder la salvación? Yo digo, yo no puedo arrancar páginas de la Biblia. Dice, decime si te insulto, pierdo la salvación. Y me insultaba. Lo siento. Me decía, Dan, decime que si te escupo, pierdo la salvación. Me escupía. Yo lo siento, lo siento. Vamos a estar la eternidad juntos. Y se murió de esa manera. Y en el fondo, ¿sabés lo que vi? Nunca vi a alguien con tanta seguridad de salvación que esa persona. Porque quería por todas las formas, por el daño que le había hecho a otras personas, irse al infierno, sabiendo lo que es el infierno. Difícil, pero sabés lo que es personas que te ruegan, vení a hablar con alguien que se está muriendo. Y había que ir. Versículo 20 dice, oh si hermano tenga yo algún provecho de ti, conforta mi corazón en el Señor. Por último es el confort, el descanso que le daba al corazón de Pablo una persona que amaba a uno preso que se le había escapado, llamado Onésimo. Qué horrible hubiese sido para Pablo si le llega una carta de Colosas diciendo, Filemón no recibió a Onésimo. Habría quedado en el calabozo con un corazón destruido. Pero Filemón era una persona que confortaba el corazón amando a otros. Amando a otros. Una mente y un corazón transformado de Filemón. Pero fíjense en que le estoy hablando, mente y corazón transformado ante una situación específica que se le presentaba en ese momento. Porque fíjate la soberanía de Dios, que un día Filemón compra un esclavo que se llama Onésimo, que el esclavo se escapa, que se queda preso, que lo meten preso al lado de Pablo, y vamos a pintarle una historia. Imagínate que vos sos Onésimo y estás preso. Y que estás preso con vos te predica el Evangelio y vos aceptás a Cristo con él. Qué alegría, ¿no es cierto? Supongo que se deben haber abrazado, tantas cosas. Vamos a hablar de tu vida. ¿De dónde venís? De Colosas. Y Pablo dice, yo tengo un amigo en Colosas. ¿Ah, sí? ¿Quién es? Oh, mira, hasta en la casa, en la iglesia en la casa tiene una iglesia. ¿Quién es? Filemón. A Onésimo se le pararon los pelos. Dice, ¿File cuánto? ¿Estamos hablando de la misma persona? Pero el Señor estaba tejiendo su obra para que nosotros tengamos el libro de Filemón hoy. Para que entendamos hoy acá que tenemos que recibir a todos, soñando con lo que van a hacer en el futuro. Y entonces Filemón podemos entender de que realmente él está dispuesto a hacer todo lo que Pablo le pide,
todo lo que, ¿por qué? Porque se confortaba en el amor a Dios, en el amor a Pablo, debía amar también al esclavo. Mente y corazón transformado. Mente y corazón transformado. Claro, ¿qué decía Romanos 12? Teniendo la mente y corazón transformado, puedo ver cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Agradable para quién? Para Pablo. ¿Agradable y perfecta para quién? Para Filemón. ¿Agradable y perfecta para quién? Para Onésimo. El tercer personaje, Onésimo. Es interesante que nosotros los leímos. Hubo 5 transformaciones, de esclavo a libre. Porque era esclavo, estaba prisionero de la esclavitud y después estaba esclavo por las autoridades. En algunos de los libros que se escriben secularmente, se habla de que aparentemente quizás el apóstol Pablo pagó por la vida de Onésimo para que pueda tener libertad. Porque ¿cómo llegó Onésimo a estar libre y a que Pablo pueda mandarlo de vuelta a Colosas, a la casa de Filemón? No sabemos. Es una suposición. Sí sabemos que hubo un milagro ahí. Alguien se hizo cargo de la deuda, de la plata. Y ahí habla de deudas y pago. Puede ser el que haya sucedido. Pero fíjense, Onésimo. Dice la Biblia, yo quisiera, por lo demás tengo mucha libertad para mandarte lo que te envía, versículo 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, que en el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. De esclavo a libre. De inútil a útil. De fugitivo a obediente. Porque cuando Pablo le da la cartita para ir a lo de Filemón, sale de la cárcel Onésimo con la carta para Filemón y tiene el mundo para escaparse. ¿Qué le voy a ir a tocar al timbre a Filemón si me puede quitar la vida? Pero sin embargo, Onésimo va y le lleva la carta. Yo me imagino que si tendrían portero eléctrico con visor, Onésimo le tocó el portero eléctrico y cuando se vio la cosa, carta de Pablo, lo puso adelante la carta, porque si lo veía a él, Filemón decía, a este volvió el clavo, volvió el inútil. Y saben que Onésimo, fíjense la transformación que hubo en la vida de Onésimo, de esclavo a libre, de inútil a útil, de fugitivo a obediente. Pero en cuarto lugar, de solitario a dependiente. No hay ningún lugar de mayor soledad que cuando te estás escapando de tu pecado. Y no hay ningún lugar más hermoso que cuando te recibe el cuerpo de Cristo. Porque fíjense que dice, no lo recibas como esclavo, sino recíbelo más que esclavo, como un hermano amado. O sea, te está diciendo de una persona absolutamente solitaria, descartable, que podés tomar su vida. Vos tenés la mente y el corazón transformado, tenés que recibirlo como más que un esclavo, como un hermano amado, adentro de la iglesia que está en tu casa. ¡Qué transformación que hubo en esta situación! Y es lo que Dios quiere operar en la vida de cada uno de nosotros. Porque cómo el pecado te va alienando, te va aislando. Y vos sabés que cuando estás solo, sonaste. Mirá, quiero decirte lo siguiente.
A mí me sorprende, habiendo estado toda la vida rodeado de jóvenes, que algunos de ellos, en la forma como vienen caminando, uno ya sabe si el corazón está bien o el corazón está mal. Y con mi esposa hablamos a veces. ¿Te das cuenta cómo vienen caminando? Algo anda mal. Pero Onésimo, de repente toma la carta y se va a la casa de Filemón y dice, toma, acá está. Supongo que él estaba dispuesto a volver a ser esclavo. Pero acá estoy. Y Pablo me dice que no solo te soy útil a vos, también a él. Si querés vuelvo a estar con él. Pero yo soy un siervo de la obra de Dios. Mente y corazón transformado. En quinto lugar, de perseguido a recibido. Hay personas que sus situaciones personales las siguen persiguiendo porque saben que la mente no transformada y el corazón no transformado hace que estés perseguido por algo que se llama conciencia. Que por más que te maquilles, no la vas a poder maquillar. Por más que te vistas de gala, vos sabés que tu interior está incorrecto. La única posibilidad es una mente transformada y un corazón transformado. Y me puedo enfrentar a cualquier cosa. A cualquier cosa. Les voy a contar un ejemplo y ya voy terminando. ¿Saben que hay uno de los que es misionero, que algunos quizás lo conocéis, se llama Willy Costilla? Él se recibió como administrador de empresas en México y fue uno de los promedios más elevados. Él viene de una familia muy pobre, pero en la universidad tuvo un promedio muy elevado. Entonces, cuando terminó, se recibió de administrador de empresa, le dieron la posibilidad de trabajo y le dieron un restaurante chino. Fue al restaurante chino, recién graduado de la universidad. Resulta que los chinos eran creyentes. Y el chinito, de 7 años, le empezó a hablar de Jesús al administrador de empresas. Y Willy Costilla, administrador de empresas, aceptó a Cristo con un chinito de 7 años, con el librito sin palabras. Y en la billetera Willy Costilla tiene la foto de su padre espiritual, un chinito de 7 años. La obra de Dios. Onésimo, eras inútil, ahora sos útil. Eras esclavo, ahora sos libre. Te escapabas, ahora te recibimos. Ahora somos parte de la familia, junto con el apóstol que todavía está viviendo las prisiones de Jesucristo, junto con Filemón y su hermana Apia, que tiene la reunión en su casa. Acá yo estoy también, porque tengo una mente y un corazón. ¿Saben lo que es la hermosura de esto? El cuerpo de Cristo, la iglesia de Dios. Y también la bendición del lugar local donde te podés reunir. Qué soledades que hay en el mundo. Cómo las personas luchan para alienarse, para estar aisladas. Si es normal ir a un restaurante y ver a la familia sentados comiendo y todos con el teléfono utilizándolo. No tienen ni capacidad de hablar con una persona. Vivimos en un mundo de soledades. En esta casa y con esta gente no estás nunca solo. Porque tenemos la mente y el corazón transformados. ¿Saben?
Yo acepté a Cristo a los 20 años. Mi papá era pastor. ¿Y por qué yo no aceptaba a Cristo? ¿Porque papá daba mal testimonio? No. Porque yo veía que a mi viejo, que hablaba 5 idiomas, tocaba todos los instrumentos, lo tenían como el chepibe de la iglesia. Sonaba el teléfono a la madrugada y doña María se cayó, pastor. Epa, ahí salía mi viejo. Y había veces que no teníamos comida en casa. Y yo le decía, papá, ¿por qué te tienen como chepibe? Y él decía, para nadar tenés que estar en el agua. Para entender lo que yo hago, tenés que tener a Cristo como tu Salvador personal. Nunca me vas a entender, hijo. Por eso cuando acepté a Cristo, lo primero que hice, volví a casa con la Biblia en la mano y dice, papá, ya te entiendo. Pero sí, no entiendo todavía a los creyentes que no se dan cuenta que la obra de Dios es responsabilidad de todos y no de uno. Que en esta iglesia vamos a laborar todos juntos. Hay algunos coritos que se cantaban en el pasado que decían, unidos, unidos en tu nombre, unidos. ¿En tu nombre qué? 3 horas por semana los domingos a la noche. No, papá, ¿vas a estar unido? Vamos a estar unidos 7 días a la semana, 24 horas por día. ¿Por qué? Tengo una mente transformada y un corazón transformado. Eso implica que me uno con todos los que tienen mi fe. Y de esa manera voy a saber cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Se dan cuenta? Romanos 12, 1 y 2 dice que si entrego mi cuerpo, si transformo mi mente, voy a saber cuál es la buena voluntad de Dios. Qué hermosa que fue la buena voluntad de Dios para Pablo, que se transformó su mente y su corazón para que la prisión no sea un lugar oscuro donde estaba escondido. Conocí las prisiones de Pablo. Y estuvimos en Grecia, en la prisión que Pablo estaba expreso y que escribía la carta. Chiquitita, oscura. Pero ese lugar era libre. Y Pablo dice, mira, Dios me puso un alma. Onésimo. Gloria a Dios, puedo predicar el Evangelio. Gloria a Dios, puedo escribir una carta. Gloria a Dios, puedo pensar mis hermanos. Gloria a Dios, en el 2024, cuando cumpla la iglesia 99 años en Pergamino, se va a poder escribir la carta que yo escribí por amor. A un hombre que la recibía por amor. A un esclavo que obedecía por amor. Y por eso estamos aquí y ahora. ¿Se dan cuenta? Pónganse una meta. Ayer hablamos de los 5 minutos, no sé, los 5 minutos. Para el año, para el centésimo, no sé cómo se dice, los 100 años. Centenarios. Para el centenario de la iglesia. ¿Cuántos vamos a hacer? ¿O cuántos van a hacer? Vos sos el responsable para alcanzar a las lágrimas que hablamos ayer. Tendrían que estar acá reunidos. Tendría que estar rebalsando este salón por todos lados. Porque el crecimiento de la iglesia no depende de una persona. Es responsabilidad de todos. La orden de evangelizar, como les dije ayer, fue dada antes de que la iglesia funcione. Fue dada a los discípulos. A todos. La orden de discipular fue dada a los discípulos
antes que empiece a funcionar la iglesia. Después sí está la iglesia funcionando. ¿No soñás para que el año que viene seamos el doble? Es simplemente que cada uno alcance uno. Prepárate para el 101 porque ya ahí sonamos. Tenemos que buscar un estadio. Pero ¿cómo logro eso? Transformando mi mente, transformando mi corazón en cada situación de la vida. Yo no sé con lo que te vas a encontrar mañana. Vivo en un mundo difícil de vivir. Actúa como el apóstol Pablo. Habla de Cristo con las personas que te rodean. Y busca a personas que se escucha del amor y envía a las personas para que se reúnan para la gloria de Dios. Esta iglesia va a crecer con mente renovada y corazón transformado. Y de esa manera, el prójimo me importa. Alguien cometió la imprudencia de decir, desde que acepté a Cristo se me acabaron los problemas. Desde que acepté a Cristo empecé con problemas. Porque me importaba cada persona que pasaba por la calle. No podía dejarlo pasar. Con Cristo nos importan las personas. Por eso, amada iglesia de Pergamino, feliz aniversario. Están creciendo mucho. Pero recién empezamos. ¿Por qué? Porque tenemos mente transformada, corazón transformado, todos los días. Como los grandes hombres y mujeres de Dios que vimos en la Biblia y que vimos en el día de hoy. Vamos a inclinar la cabeza, vamos a orar. Y quiero preguntarte en esta noche, ¿cómo vas a enfrentar este nuevo año de la iglesia? ¿Estás dispuesto a ser como Pablo, que en el lugar que estés es porque el Señor te lleva y vas a hacer su voluntad? ¿Estás dispuesto a ser como Filemón, que se escucha del amor, que recibe por amor, que obedece por amor? Quizás sos como Onésimo, que recién aceptaste a Cristo, bienvenido a casa. Pero quiero que en este momento te preguntes, ¿qué vas a hacer este año para la gloria de Dios en la iglesia de Pergamino? Yo te ruego que digas, Señor, toma mi vida, todo lo que soy, todo lo que tengo, lo entrego para tu servicio y gloria. Señor, no quiero lágrimas en la eternidad que me enjugues, los voy a ganar. Si es así en este momento, en el silencio de tu corazón, ora a Dios y decirle, Señor, acá está mi vida. Toma mi mente. Acá está el corazón. Quiero obedecerte, Señor, para tu gloria. Quiero alcanzar a esta ciudad para que brille Cristo en cada lugar. En los niños, en los adolescentes, en los jóvenes, en los matrimonios jóvenes, mayores, en los adultos, los ancianos. Que todo se reproduzca para tu gloria, Señor. En este año, toma nuestras vidas, Señor. Haz con nosotros lo que quieras. Y tú sabes que el mayor querer es estar contigo.